Hola, bienvenidos a Ahora Yo Sé, su podcast legal, el podcast legal de Guatemala, el favorito de la gente. Como siempre, invitándolos a que se suscriban, que compartan este contenido de valor que hacemos nosotros con mucho cariño para ustedes. Hoy tenemos un tema que la verdad que está sonando en Guatemala y creo que todos a veces platicamos sobre el tema de hackeo. Pues escuchamos, hackearon a la DGCAM, a donde está el registro de armas, y pues para todos los que tenemos armas, pues no sabemos todavía si al final se llevaron la información nuestra. Nos van a, pues según lo que dicen las noticias, nos van a notificar a los que sí, para que vuelvan a registrar su licencia, tenencia y arma. Pero para hablar de este tema, pues hoy tenemos una gran invitada, ya es parte de Ahora Yo Sé. ¿Por qué? Pues porque es especialista en temas de ciberseguridad y así que nos va a aclarar muchas dudas el día de hoy. Con ustedes está la ingeniera Débora Mesa. Ingeniera, gracias por estar hoy acá. Gracias, un verdadero gusto compartir siempre información valiosa para todo el público. Lo Gracias. hablábamos en el podcast anterior, tema de ciberseguridad, delicado. A veces lo decimos, se está poniendo de moda, decimos nosotros, pero no es la moda, el mundo está cambiando y ya ahora vemos ataques cibernéticos, porque es un ataque cibernético, ¿verdad, ingeniera? Así es, tal y como lo menciona, el mundo cambió y ese cambio es una transformación digital, que la tecnología es parte de nuestro día a día y se vio acelerada con la pandemia, ¿verdad? Un ataque cibernético pues es todo aquel abuso que puede vulnerar nuestra información en tres grandes ejes. Uno es la privacidad, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Entonces, cualquier evento que pueda poner en riesgo nuestros datos, nuestra información, pues se puede considerar ya un ataque cibernético. A mí me gustaría que empezara explicando porque usamos mucho esa palabra hackeo. A Ujú, veces dicen, ala, me hackearon el Facebook, me hackearon ujú. el Instagram, pero realmente, ¿qué significa hackeo? Sí, bueno, ahí también hay como algo que aclarar, ¿verdad? Porque hacking en general no es del todo malo, porque de hecho yo saqué una certificación de hacking ético. Entonces, el hacking ético es necesario porque a través de ese hacking ético se puede establecer si una empresa o institución tiene vulnerabilidades. Hay otra área del hacking que sí es de sombrero negro que le llama, que ahí sí están los ciberdelincuentes cuando se hace una serie de programas informáticos y herramientas y técnicas que lo que buscan es robar información, vulnerar información, alterar información ya con un propósito malicioso. Entonces, en general, el tema hacking no es del todo malo, sino es necesario cuando se trata de un hacking ético y un hacking pues ya con otro propósito, ya estamos hablando de ciberataques, ¿verdad? Hackearon al DGCAM. Bueno, todos se preguntan los guatemaltecos qué tan grave es esa noticia, ¿verdad? ¿Por qué el DGCAM? Sí, bueno, digamos, hablar de qué tan grave es, pienso que solo el mismo DGCAM lo conoce, qué tan fuerte fue ese hackeo que le llaman, ¿verdad? Y por supuesto tienen que dar alguna declaración a la población porque, como se sabe, ellos tienen todo el registro y gestión de la tenencia y portación de armas y municiones en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan grave fue? Pues no tenemos ese detalle más que el comunicado que dio DGCAM. La gente se pregunta, la DGCAM, bueno, sí maneja, cuando uno va a registrar un arma, pues obviamente lleva toda esa información, dirección, y entonces hay información vulnerable. Pero ¿qué tan sensible y atractiva puede ser esa información para los ciberdelincuentes? Sí, definitivamente tratándose de armas y municiones es sumamente privilegiada esa información y muy valiosa si estamos hablando de temas ya de inseguridad o delincuenciales que pueden utilizarse como insumo para estar planeando ataques y demás y conociendo cómo está la población guatemalteca en el tema de portación de armas. Entonces, sí es una información bien sensible y aparte, cuando uno va a DGCAM, pues naturalmente le solicitan número de EPI, dirección, teléfono. Entonces, las personas que hoy tienen esta información en su poder,
tienen no solo el registro de las armas y municiones, sino de también sus portadores o los propietarios de estas armas con sus datos personales, ¿verdad? ¿No vivieran ustedes que cuando uno va al DGCAM, primero pues uno no puede llevar ni bolsa ni bolsón, no puede entrar teléfono, todo se queda ahí, solo entra con sus documentos? Uno percibe que existe una seguridad extrema. Sabemos que la DGCAM pertenece al Ministerio de Defensa, ellos son los encargados de defender al país. Pero cuando una institución como el DGCAM, que este es el tema del día de hoy, sufre un hackeo, ¿qué es lo primero que un experto en ciberseguridad como usted se le viene a la mente? Que no estaban listos, definitivamente no estaban listos para una amenaza que hoy en día está latente y en ciberseguridad no nos preguntamos, ¿nos van a atacar? Sino es cuándo nos van a atacar. Entonces lo mejor es estar listos con todas las medidas de prevención, pero sí falta mucho por hacer. Como experta en ciberseguridad, ya me estoy trabando yo con el tema de ciberseguridad, creemos que al final en la DGCAM pudieron extraer 5 gigas de información, según lo manifestado en los medios de comunicación. ¿Se puede extraer al final solo información o hasta dónde llega un ataque de esos que al final le pueda afectar a la institución como tal y no solo los datos que ellos guardan? ¿Qué tanto puede extraer una persona que ataca un sistema así? Sí, cuando ellos hablan de 5 gigas de información, pues como no dan detalle qué información es, pero sí se asume que en esa gran cantidad de información que sustrajeron van los datos de las armas y municiones, los registros, los datos personales de las personas que han registrado y que han hecho trámites en DGCAM, pero también puede ser datos internos como una nómina de recursos humanos, aunque pues eso no es tan privado porque por la ley de libre acceso a la información pública hay ciertos datos que se publican en los portales, pero podría ser también, hablemos de temas financieros, hablemos temas de planificación, de temas estratégicos de la institución como tal, que podrían estar incluidos en esa extracción que realizaron, ¿verdad? Cuando escuchamos este tipo de ataques, siempre escuchamos que las personas expertas como usted platican de la prevención. Pero bueno, en ciertos delitos que nosotros como abogados vemos temas de delitos, ¿verdad? La prevención está en poder hacer campañas para que pues la persona no cometa ese delito o no sea víctima de ese delito. Pero en este caso, ¿cómo se trabaja la prevención ante un ataque como estos? Sí, como la ciberseguridad no es un tema exclusivo de Guatemala, sino que pues, estamos ya en un mundo interconectado y para eso lo más recomendable es usar los marcos de referencia y los estándares internacionales como la norma ISO y existe la norma 27001 que nos da un marco de trabajo para poder prevenir específicamente. Lamentablemente no instituciones de gobierno no veo yo que estén haciendo esfuerzos en poderse certificar o en estar implementando buenas prácticas en prevención de seguridad de la información, ¿verdad? Y vemos ahora los resultados. Prácticamente podemos identificar dos grandes líneas. Una, la prevención, que nos enfocamos y nos auxiliamos mucho con los estándares internacionales como la ISO 27001. Y la otra es una situación que se llama recuperación de desastre, ¿verdad? Que básicamente aplica a lo que pasó actualmente en DGCAM, ¿verdad? Que recién ocurrió este hecho, que ya es una recuperación de desastres, es ver, tengo una copia de seguridad, la voy a restaurar, ¿qué voy a hacer? Todos estos trámites que ellos están promoviendo en cuanto a reponer los documentos o las tenencias de armas, etcétera, es porque prácticamente están reconstruyendo sus registros y están ya actuando de forma reactiva ante un suceso que ocurrió, ¿verdad? Claro, y cuando hablamos de hacker y pasa este tipo de eventos, nosotros vemos las imágenes, los videos y ponen aquellas imágenes de delincuentes así misteriosos. Pero realmente un hacker es una persona que es
sumamente ágil en el tema de sistemas. Pues, con el debido respeto de los ingenieros, Ujú, puede ser un ingeniero. ujú. Y me imagino yo que por ahí va la idea de quién pudo haber atacado. ¿Por qué? Porque pues podríamos hablar del crimen organizado, porque ya en este tema que es digital, pues también ya no son ingenieros, son varios ingenieros, pero no es como los criminales que normalmente nosotros los guatemaltecos acostumbramos a ver en las noticias, ¿verdad? Hablemos un poco del hacker. ¿Cómo es que realmente se le puede reconocer hacker a una persona? Eh, Porque pues escuchamos hasta los niños dicen, yo cuando sea grande quiero ser hacker, ¿verdad? Ujú. Pero el niño lo interpreta como una persona ágil para ingresar a sistemas, para burlar sistemas. ¿Cómo podríamos explicar esa parte? Sí, como lo mencionábamos, el término hacker no es del todo malo, ¿verdad? Pueden haber hacking éticos, como lo mencionábamos, y se usa una terminología de sombreros, ¿verdad? Sombrero blanco, pues que es un hacker bueno, ¿verdad? O sombrero negro, que pues ya es un hacker que tiene intereses maliciosos en esos ataques que realiza, ¿verdad? Que es el de el ciberdelincuente. Y efectivamente es una persona que tiene habilidades para el uso de sistemas informáticos y ciertas técnicas que se usan para penetrar los sistemas, poder vulnerar los sistemas y acceder a la información, ¿verdad? Entonces, así lo podríamos definir como una persona experta, si muchas veces son ingenieros en sistemas, y realmente la diferencia está en el enfoque y el propósito. De hecho, cuando uno hace una consultoría de hacking ético, eh, pues hay diferentes modalidades, ¿verdad? Hay pruebas que podemos hacer de caja blanca o negra y eso se diferencia que si la empresa que me contrata a mí me da credenciales y me da los permisos para que yo ingrese y me ponga a investigar qué es lo que tienen ellos dentro y encuentre sus vulnerabilidades. O simplemente no me da nada de acceso y yo con las técnicas que use debo tratar de explotar vulnerabilidades e ingresar, ¿verdad? Entonces, esa sería una definición general y hay modalidades de cómo me pueden otorgar permisos para acceder, pero básicamente si es un hacker ético o no, la diferencia es en el propósito que yo tengo. Si es un propósito de darle información al interesado sobre sus brechas de seguridad o si lo que quiero es vulnerar, obtener datos y hacer algo malo con ellos, ¿verdad? Pedir un rescate, usar los datos en otro lugar, que existe la Deep Web, que es la web profunda, donde inclusive se vende información y se venden datos, ¿verdad? Eso inclusive podría ocurrir con estos datos que extrajeron, ¿verdad? Aunque no podemos descartar algún grupo de ingenieros o una empresa que de repente le puede haber ofrecido al DGCAM un sistema más sofisticado y al final no se pudo concretar nada y pues con el fin de venderlo pues les hacen un ataque que también se da en otros países, ¿verdad? Podría ocurrir un caso de esos, ¿verdad? Es por eso que el tema del crimen organizado ha migrado a otros formatos, porque hoy vemos redes sociales, vemos tecnología, vemos criptomoneda, porque en el tema de investigación siempre le dicen a uno esa frase en inglés, ¿verdad? Follow the money, o sea, sigue el dinero para pues investigar ya estructuras criminales u otros fenómenos. Hoy tenemos que seguir la criptomoneda porque ya las formas de transacciones también evolucionaron y hoy tenemos nuevas formas de transaccionar, ¿verdad? No, y los abuelitos lo dijeron en su momento, el dinero va a dejar de ser papel y se va a convertir en moneda electrónica, que lo que menciona que en El Salvador pues ya podemos ver nosotros que hay transacciones legales, por decirlo así, pues con las criptomonedas, ¿verdad? Que hace unos 10 años para alguien pues era imposible que se pudiera pagar, o como ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Que no es tan sofisticado y hace rato lo tenemos, que en el teléfono tener la tarjeta y pues uno pueda pagar ahí con el teléfono, no hay necesidad de cargar la billetera, ¿verdad? Cosas que son tan comunes, pero han ido evolucionando. ¿Y cómo se repara? Porque obviamente pues hubo un daño en el sistema o de qué forma viene y se sigue utilizando el mismo sistema, se cambia a la hora de un hackeo, se le puede poner más seguridad.
¿Cómo se hace eso? Porque nosotros como guatemaltecos pues escuchamos hubo un hackeo, se robaron información, pero ¿qué van a hacer, verdad? Sí. Se van a quedar con el mismo sistema que ya burlaron? ¿Van a comprar uno nuevo? ¿O podría ser una excusa para comprar uno nuevo? Que sabemos que aquí en Guatemala de todo se da. Se puede volver a utilizar, sí, siempre y cuando endurezcan la seguridad, ¿verdad? Implementen estrategias como, por ejemplo, seguridad en las redes, seguridad, lo que se le conoce como cortafuegos, ¿verdad? Que son los famosos firewall. Y también hay un tema muy importante con los usuarios. El usuario le llamamos el eslabón más débil de la cadena en tema de seguridad, porque si el usuario está descargando archivos de cualquier índole, abriendo archivos que son phishing o que son de este tipo de correos maliciosos, pues él mismo puede infectar o abrir esa puerta para que se infiltren y extraigan información de la institución, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que el sistema en general se dañó, sino que sí se podría utilizar siempre y cuando ya lo implementen con medidas fuertes de seguridad y que establezcan toda una estrategia de prevención, que no es solo hacer una cosa, no es que yo diga, mire, un antivirus o un firewall o los famosos cortafuegos que pues también nos ayudan a filtrar el tráfico de red que se maneja. No es una sola cosa, tiene que ser una estrategia y tiene que ser un tema bien planificado que involucra a los usuarios, porque un usuario por ahí, por decir, hay ciertos correos ahí que también van relacionados a la ingeniería social que dice, yo tengo fotos suyas, tiene fotos mías, dice, voy a ver de cómo salgo, ¿verdad? Le da curiosidad y tal vez es el archivo malicioso y esa es la entrada del ciberatacante para extraer los Si es datos. que el guatemalteco es curioso y le dicen no abra y abre, Y ¿verdad? abre, y ahí puede estar la falla. Entonces, no es hacer solo una acción, es realmente hacer una estrategia planificada que integre todos los elementos y sobre todo al usuario. El usuario, El phishing es muy sonado pues lo que tiene el tema de sistemas que me he dado cuenta que utilizan muchas frases en inglés, ¿verdad? sí, Y sí, entonces yo lo estaba viendo, que Banco Industrial es uno de los bancos que le manda a uno correo seguido, que no sea víctima de phishing, ¿verdad? Que al final de fish de pescar, ¿verdad? sí, exacto. Pescando. Pero Pescando. explíquenos un poco porque pues obviamente la gente a veces escucha esos términos pues no los comprende, ¿verdad? Porque phishing, el phishing. Pero realmente, ¿qué es el phishing? Sí, con mucho gusto. El phishing, tal y como usted lo mencionaba, viene de la palabra pescar y es una serie de ataques donde se envía una gran cantidad de mensajes. Tiene variaciones, puede ser correo electrónico, puede ser por SMS o puede ser una llamada telefónica. Se envía una gran cantidad de mensajes, digamos unos 10,000 y más de alguno pesca en anzuelo, ¿verdad? De ahí viene el término de phishing, que es un ataque en el cual se envía una cantidad masiva de mensajes con el propósito de un engaño, que alguien de clic diga actualiza sus datos y le dan clic y es para robar información. Descarga este archivo, que ahí van unas fotos suyas o unas fotos de alguien famoso, ¿va? O famosa y por la curiosidad. Y se puede tratar de un archivo malicioso. Entonces el phishing es un tipo de ataque donde se envían mensajes de forma masiva esperando que la víctima caiga en un engaño y nos proporcione información o haga cierta acción que puede ser darle clic a un enlace o descargar un archivo. Sale lo tecnológico, nos facilita la vida, pero también sale el problema, ¿verdad? En la abogacía decimos sale la ley y sale la Sale trampa, la ¿verdad? trampa. ¿Cómo puede afectar un ataque a esta institución? Pues hablemos del DIGECAM, al ciudadano común. Porque, bueno, acá sabemos registro de armas, direcciones, pero ¿cómo puede afectar al ciudadano común que está involucrado? Pues en este caso, el que tiene armas. Y también no podemos obviar que el IGECAM regula las ventas de armas, todas las armerías, ¿verdad? Pero ¿cómo puede afectar al ciudadano común que nos está viendo? Sí, definitivamente le afecta en que sus datos fueron vulnerados y que se desconoce quién tiene posesión de esos datos y
cuál es el uso que le vayan a dar. Porque digamos de que no fue un ataque así como tan planificado con el propósito de usar esa data, que es muy valiosa porque son las armas, es un tema de seguridad, pero puede que estas personas que lo hicieron lo vendan y quienes lo compren, pues sí sean, tengan otros intereses o sean otras organizaciones, ¿verdad? No sabemos, porque inclusive el tema de ciberseguridad tiene ámbito no solo en Guatemala, ¿verdad? Sino que es un tema internacional que podría alguien tener intereses en conocer toda la base de datos de las armas y municiones y sus propietarios aquí en Guatemala. Entonces, ¿en qué le afecta al guatemalteco? En que sus datos fueron vulnerados, datos que podrían en algún momento, sabemos que está el fenómeno de la extorsión, que sigue bastante fuerte en Guatemala. Tienen el número de teléfono, saben que la persona tiene 5 armas, 6 armas, podría haber una extorsión, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sus datos estén expuestos, ¿verdad? En posesión de personas desconocidas, le afecta bastante porque una podría ser un efecto la extorsión y algunas otros ilícitos más que puedan amenazarlo o vulnerarlo, ¿verdad? Sí, la estafa, eh, pedir préstamos En nombre de la en nombre de otra persona, ajá, persona. que sería una suplantación de identidad. Claro, Ujú, porque claro. hoy en día, si yo quiero hacer una gestión en el banco me dice, por seguridad le voy a pedir estos 5 datos. Y Exacto. esos 5 datos están ahí en esa base de Deme datos. su NID, deme su dirección, fecha de Deme nacimiento. su número de CUI, Ujú. ahí está. Y entonces ya tienen todo, ¿verdad? Entonces, si yo digo, quiero una tarjeta extra o quiero una tarjeta adicional, sí, solo deme estos datos. Y es que sí, la tecnología vino en el tema de banca a facilitarnos y hacer muchos trámites que uno al final pocas veces llega a la agencia. Ahora ahí la banca virtual uno tiene todos los trámites, pero el riesgo es la poder asegurarnos la identidad de las personas, que no vaya a haber una suplantación de identidad y más cuando se ve vulnerado con este tipo de ataques, los datos andan por ahí libremente, ¿verdad? ¿Quién sabe con qué propósito, verdad? Básicamente estamos a un clic de pagar, a un clic de poder transferir, a un clic de perder todo el dinero. También yo escuché el caso de una amiga que busca en Google la dirección de un banco y le aparece el portal idéntico y todo, pero como todos especialistas en ciberseguridad recomiendan, siempre vean que esté el candadito, ¿verdad? Que esté marcado y que diga el nombre en el link, pues si es Ujú. Banco Industrial, bi.com.gt, ¿verdad? Ella siendo abogada, ingresa, le pide detección de rostro y ingresa, pero la saca a la vez. Entonces ella rápido se da cuenta que no era la página y sí llama al banco y le dicen, sí, no, es cierto, nos han reportado y le Que hay bloquean las nosotros. cuentas inmediatamente porque se dio cuenta. Ajá. Pero otro caso hubiera sido que, bueno, no me deja entrar, no me deja entrar y le sigue pidiendo datos y de repente no deja entrar y lo deja ahí. Ya tienen esos datos para poder ingresar. Incluso esa foto que le tomaron ahí es porque a la hora de ingresar en el banco pide una detección de De rostro. Entonces rostro. ellos ya la utilizan. O sea, son personas que realmente, lo escuchaba yo en un programa, son estudiadas. Sí, claro. Los ciberdelincuentes están más preparados que las personas que manejan los sistemas en las instituciones. Entonces, les ganan ahí ese pulso, Sí, ¿verdad? van un paso adelante, por eso es que hay que especializarse y tomar todas esas medidas, tomarlo en serio y darle la prioridad que se merece, ¿verdad? Porque una suplantación de sitio de internet, ¿verdad? Y es una de las, y son sofisticados, invierten y saben cómo hacerlo. Y las regulaciones, porque eso es a nivel internacional, pues yo puedo comprar una página, un dominio, pues todos mis elementos tecnológicos y construyo ese sitio. Y no hay regulaciones que estén diciendo, pero ella no es de esa institución, ¿verdad? Sino que me deja comprarlo, ¿verdad? Con tarjeta de crédito y todo, ya lo compré. Así de fácil. Así de fácil. Ahora bien, pues hoy le tocó a la EGECAM. Considera que pueden atacar otras instituciones, porque recuérdense que SAT, vehículos, RENAP,
toda la información, huella, todo lo tienen ahí. Y hay más instituciones bancarias, ¿verdad? De hecho, si vemos nosotros antecedentes, ya le pasó a la SAT, ya le pasó a Finanzas con Guatecompras, ya le pasó a Mineduc, Minex, PGN, o sea, son bastantes, entonces va a seguir pasando, lamentablemente. ¿Y qué deben de hacer las instituciones para evitar este tipo? Pues las dos líneas, ¿verdad? Estar preparados en prevención y en reacción, en recuperación de desastres en caso ocurra, pero sí deben darle la importancia que se merece, porque yo he visto, si vamos a la administración pública, recordemos que la mayoría, pues las que no son descentralizadas o autónomas, les toca regirse por la ley de servicio civil. Y cuando uno ve esas plazas de CISO, que es la encargada de seguridad de la información, eso no existe. Es algo que en la estructura de la administración pública no existe. Entonces, empezando con tener el recurso humano necesario y luego pues ya toda la planificación e inversión que hay que hacer en ciberseguridad, porque sí se invierte, pero realmente es necesario porque el riesgo de que ocurra es alto y cuando ocurre ya vemos la situación, ¿verdad? Que son consecuencias bastante serias y que vulneran la seguridad de las personas, ¿verdad? La IGCAM me estuvo recomendando que, pues, como se maneja un usuario en la IGCAM, que se cambiara automáticamente la contraseña del usuario. Aunque pues no lo llamen, porque la IGCAM pues mencionó que iba a llamar a quienes realmente fueran en esas 5 gigas, ¿verdad? No sabemos todavía a quiénes van a llamar para que vayan a hacer su registro. De nuevo, tenemos que esperar, ¿verdad? Porque también podrían utilizar para clonar armas, clonación de armas, porque recuérdense que en el tema de la EGCAM, uno, bueno, la armería le vende el arma a uno, pero con la huella balística que tiene se queda la EGCAM, se le dejan un par de tiros, ellos ahora registran las armas, tiene un código cada arma, ¿verdad? Pudieran y pues clonar armas, utilizarlas para delinquir. ¿Y qué sucede a la hora de que dejan un arma en el lugar de los hechos? Pues empieza la investigación y a la hora de pedir ese informe a la IGCAM podría salir, bueno, está a nombre de Ariel Jos, ¿verdad? Y vienen a mi oficina ya a investigar, pero podría darse eso. Ahora bien, me gustaría que comentara qué buscan más los delincuentes, información o se va más porque esa información es valiosa y piden un rescate, como lo mencionaba, y pues al final es lucrativo para ellos. ¿Qué es lo que buscan realmente este tipo de delincuentes? Que cuando nosotros hablamos de delincuentes, pues nos imaginamos a alguien tatuado, Ujú. alguien así, pues con ropa así floja, que acá creo que no es por ahí la cosa, ¿verdad? No, no, es un perfil más sofisticado, digamos, más geek, se le ha llamado en algún momento, más de computadoras Claro. y sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscan? Puede ser bien variado, pero las estadísticas internacionales, ¿verdad? Porque acá en Guatemala, si bien se han dado ciberataques, pues no hay como muchos estudios o mucha información, pero las estadísticas apuntan a que la gran mayoría de ciberataques van dirigidos a instituciones financieras. Por supuesto, ahí hay dinero y ese es un gran interés que tienen los ciberatacantes. Otra cuestión es que recordemos que el tema de ciberseguridad también es un tema de seguridad nacional. ¿Qué interés tienen? Puede ser bien variado, ¿verdad? Uno puede ser económico y dos puede ser también temas de seguridad nacional, o sea, desestabilizar a un país. O sea, desde ese enfoque lo podemos analizar también que alguien pueda sustraer datos o hacer estos ataques de infraestructura crítica que mencionaba yo para desestabilizar a un país y hacer mucho daño. También las motivaciones pueden ser muy variadas. Principalmente es hacerse de fondos económicos, ya sea sustraer fondos directamente si están atacando a una institución financiera o pedir un rescate que lo solicitan en Bitcoin generalmente, ¿verdad? Este ataque se llama ransomware, que es el secuestro de información y que solicitan un rescate para poder devolverla. Este no es el caso que reporta DGCAM. Ellos dicen que los ciberatacantes tuvieron acceso y sustrajeron información y lo que se vio afectado aquí fue la confidencialidad, ¿verdad? Porque alguien más tiene esos datos
que son personas no autorizadas para tener este tipo de información tan delicada, ¿verdad? No, y que al final la tecnología lo que está haciendo en el tema de las guerras es que sea más brusco el ataque. Ya nosotros escuchamos lo que establecía, pues drones que ya se amenazan con temas nucleares, que ya lo vivimos, pues hablando a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, cada día es más riesgoso el tema de la tecnología, dependiendo cómo se utilice, ¿verdad? La verdad que la charla está muy amena. Entonces, le pido que invite a la gente a que no se pierdan esta segunda parte, donde vamos a estar hablando, ¿será que Guatemala está preparada para estos ataques? ¿Será que tenemos la tecnología? ¿Hay legislación o no hay legislación? Porque por ahí hemos visto otras entrevistas donde dicen que sí hay legislación. Por favor, ingeniera, invite a la gente para que no se pierdan la segunda parte. Claro que sí, hay muchos temas que hablar de ciberseguridad, así que les invitamos a que sintonicen la segunda parte y pues va a ser un gusto seguir compartiendo este interesante tema. Como siempre, les recuerdo que compartan el contenido, se suscriban, por supuesto, escríbanos su comentario, son valiosos para nosotros para ir mejorando este programa y lo invitamos para que la próxima semana no se pierda la segunda parte del tema del ataque al DGCAM. Hasta la próxima. Ahora yo sé.